A todos, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Nos voy a presentar rápido, les cuento de qué vamos a hablar hoy día, que es un tema interesantísimo. Lo que buscamos hoy día con Bolt Consulting y Style Consulting es hablarle de esta unión de por qué innovar es importante y cómo tiene un impacto real financiero. Vamos a hablar de las 10 razones por las que tal vez hoy no estás innovando suficiente y a comentarles de tácticas y prácticas de cómo sí hacerlo. Entonces nos presento rápido, soy Antonio de Bolt Consulting Group y vamos ya 10 años ayudando a dueños de negocios a actuar en grande y a compañías a maximizar el valor de su compañía. Y junto conmigo está Christian Stay, fundador de Stay Consulting. Los presento rápido a Christian. Y si tiene unas palabras nos avisas, que tiene más de 30 años en experiencia de innovación, proyectos y estrategia y ha trabajado en varios clientes internacionales. Gracias, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes también, quienes nos puedan ver desde otras latitudes. Soy Cristian Stay, socio fundador de Stay Consulting. Soy especialista en innovación estratégica y hemos diseñado esta charla con el fin de compartir una serie de prácticas que observamos necesitan las organizaciones en momentos en que hablar de innovación se ha vuelto un poco una moda, pero en realidad hablamos de un campo profesional altamente desarrollado, muy competitivo y que en realidad existe hace más de 30 o 40 años de manera formal en empresas y organizaciones de cualquier tipo y a nivel país. Como Style Consulting llevamos 13 años de experiencia, somos una consultora especializada, como les decía recién, en innovación estratégica y operamos como una plataforma de aliados a nivel internacional. Nuevamente les doy la bienvenida. Antonio, sigues tú. La idea es complementar ese tema de innovación con cómo sí crea valor financiero. ¿Y qué vamos a ver? Una introducción breve de qué es innovación y de qué es crear valor financiero, de manera simplificada las dos, para dar un contexto al segundo punto, que son las 10 prácticas que mencionaba Cristian o potenciales síntomas de que no se está innovando lo suficiente y sus consecuencias y también tips rápidos y casos de éxito o casos de estudio que tenemos junto con Cristian en varios ámbitos y varios clientes. De ahí, ¿qué pasa si es que no solucionamos esos problemas a tiempo en las compañías? Por último, ¿cómo sí podemos girar el barco? Y el objetivo es transmitirles la idea de que innovar debe crear valor financiero y que ese debería ser el objetivo, ¿no? Y por último, al final hay unas ofertas especiales por acompañarnos hoy día en este webinar. Entonces, para arrancar, díganos igual si todos nos escuchan bien. En cuanto a las preguntas, vamos a hacer un par de preguntas interactivas, pero sí quisiéramos que las dejen en el chat por cuestión de tiempo, porque hay bastante información y tal vez nos alargamos un poco. Entonces, a nivel de introducción, algo que quisiera comenzar a dejar en su mente hoy es cómo podría una única innovación transformar tu negocio y llevarlo a duplicar ventas o a duplicar el valor del negocio. Entonces, si, sabiendo que esto es posible, por qué no hacerlo? Entonces, algo importante, y como decía Cristian al principio, innovación ya es un término trillado que se usa en cada momento y como una muletilla, y principalmente se usa desde el punto de vista de startups de un nuevo negocio. Pero no es solo para startups. Si depende a la nivel de actividad y tamaño de la compañía tiene varias etapas bastante definidas, donde una efectivamente es comenzar, ¿no? Probar que el producto funciona y venderlo y poder cumplir con esa promesa. Ahí es donde entendemos la innovación para emprender. Pero en la medida en que la compañía va creciendo, tiene que hacer esa primera innovación rentable y replicable y luego seguir creciendo aún más. Y cuando llega a expansión y madurez de recursos, es donde más necesita seguir innovando para no quedarse obsoleto por temas de madurez del producto, incluso por temas de eficiencia, tanto operativas en sus egresos operativos como el uso de su capital, sea en inventario o en la maquinaria, plata y equipo. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy día es cómo innovar sí es relevante y es más relevante aún en cada una de las etapas posteriores de la compañía que no es solo ser una startup. Entonces, Cristian. Sí, gracias, Antonio. Un tema importante cuando uno comienza a hablar de innovación es un poco tener una línea base. Porque como decíamos recién, está un poco trillado, un poco de moda, las redes sociales nos saturan con conceptos, pero hay
hemos querido partir con dos autores que han marcado un hito en lo que es la innovación. Es Joseph Schumpeter, economista austriaco, que a inicios de siglo definió, o mejor dicho, identificó la innovación como un factor de competitividad. Algo que para nosotros hoy día parece ser muy, muy novedoso, en realidad él ya lo planteó. Y lo planteó desde la economía clásica, lo cual más allá de la postura clásica de ese tipo de economía en particular, y en muy concreto la austríaca, es que identificó 5 tipos de innovación y que básicamente hoy día se repiten, solamente que podemos tener nuevas tecnologías. Y que obviamente él definió que la innovación no es sacar un producto, es una forma de hacer las cosas, es una forma de crear valor destruyendo lo existente, donde lo existente puede ser incluso algo que funciona, pero es la alternativa. Habló de cinco, no, habló de 5 tipos de innovación: nuevos productos, nuevos métodos de producción, nuevas fuentes de suministro, exploración de nuevos mercados y nuevas formas de organizar la empresa, cosas que hoy en día se nos repiten. Por otro lado, a mediados del siglo pasado, el cientista de la administración, Peter Drucker, fue un poco más allá y definió lo que es la innovación y la definió como un esfuerzo sistemático, que es básicamente un trabajo muy organizado y muy estructurado de buscar de manera organizada, con un objetivo, una serie de cambios que permitan identificar cosas a modificar y que dan nuevas oportunidades de desarrollo y competitividad. E identificó 7 fuentes de innovación: sucesos inesperados, incongruencias, necesidades de proceso, cambios en la industria y mercado, cambios demográficos, cambios en la percepción, significado y el estado de ánimo de las personas en la sociedad, y los nuevos conocimientos. Y nuevamente nos encontramos que, a pesar de que esto ya tiene más de 50 años, es exactamente lo que estamos viviendo hoy en día. Pero algo más aportó Peter Drucker, y es que dijo: innovación no es lo mismo que emprender. Y eso es muy importante porque permite comprender con mucha mayor profundidad lo que vamos a hablar ahora, y que Antonio lo presentó inicialmente. Es un emprendimiento, pero también va más allá del emprendimiento. Es crear economía. Y con ese sentido pasamos a algo que es muy importante en la siguiente diapositiva, que es preguntarnos qué es el valor. Muchas veces hablamos de crear valor y muchas veces pensamos que crear valor es eh, hacer una aplicación informática, cuando en realidad el valor es un tema que tiene que ver con la retribución y lo que se está dispuesto a pagar o ahorrar. Aquí he puesto una gráfica muy característica en este tema que nos dice cuál es el valor total del mercado que tú estás creando y vas a recuperar. Y que viene básicamente de 3 cosas: la disposición que está dispuesto a pagar un consumidor, alguien que va a comprar tus productos; luego, el costo de oportunidad que tiene un proveedor con lo que tú ofreces a un consumidor; y obviamente la relación precio de venta, costos. Cuando hablamos de valor, tenemos que hacer un análisis pormenorizado de dónde nosotros estamos recuperando ese valor conceptual que genera la innovación a través de las finanzas. Y también saber en qué proporción tenemos que manejar. Esta figura es un poco gráfica porque nos dice básicamente que principalmente, la principal ganancia viene de la relación costo-precio. Pero muchas veces también debemos trabajar la porción del consumidor y la porción del proveedor. Y con eso quiero avanzar a la siguiente idea que quiero compartir con ustedes, que es lo siguiente. ¿Qué es innovación? Hay muchas definiciones. Yo me quedo siempre con 2 o 3, que son las de los grandes autores. Schumpeter, que la definió como destrucción creativa, en el sentido de que voy a crear cosas nuevas a partir de lo que existe y que no existe, con lo cual nos viene a romper nuestra creencia o mito actual de que la innovación solamente hay que aplicarla cuando estamos con problemas. Schumpeter dijo: no, puede ser estar siendo exitoso, pero te recomiendo hacer destrucción creativa, innovar para sacar más cosas que te den un mayor valor competitivo en los mercados. Drucker, que nos habló que la innovación es un proceso sistemático, diferente del emprendimiento. Pero puesto hoy día más en contexto, innovar es crear una nueva solución a un problema existente o no existente que tenga un nivel de complejidad tal que para la competencia, que la competencia se le haga muy difícil o decida no entrar a competir contigo, porque reconoce tu diferencial y reconoce que tienes un dominio sobre lo que estás haciendo, que a ellos, a la competencia, le sería muy difícil competir. Y puede ser porque tu producto es distinto, tu forma de hacerlo es distinto, el cómo lo pensaste, tu modelo de negocio, etc. Y esto además posee un valor para nuevos y viejos clientes basado en el aprecio y la utilización. O sea, están dispuestos a pagar. Y tus proveedores, como decía también anteriormente, están dispuestos a trabajar contigo porque tú vas a tener un gran diferencial
que vas a atraer a los mejores proveedores y también a los mejores talentos. Y ahí coloco el ejemplo de IKEA. IKEA es esta transnacional de países nórdicos, que lo que hacen ellos es vender muebles que los armamos en casa, que es básicamente un trabajo de carpintería, pero en el hogar, en donde realmente lo que hicieron ellos fue recambiar la forma en que la gente recibe los muebles. No fabrican muebles nuevos, obviamente le ponen un poco más de diseño, pero en un sector tan tradicional como la fabricación de muebles, ellos innovaron y han generado un modelo que hoy en día muy pocos se atreven a intentar acercarse a este modelo. ¿Por qué? Porque es diferencial, han mejorado conocimiento, han mejorado tecnología, etc. Y con esta idea de qué es innovar, y quiero dejarlo bien abierto, que es crear algo que la competencia sienta que le va a costar mucho competir contigo, con lo cual quiero romper muchos mitos sobre la innovación, porque muchas veces la innovación que se piensa que es, le voy a copiar a otro y pongo yo esta tecnología. Con eso me van a copiar y no voy a ser competitivo. Quizás sea comparativo, pero hay que ser competitivo. Quiero quedarme con esa idea y les invito a que lo que prosigue en esta presentación de hoy es que cuando hablemos de crear valor tengamos la mente muy abierta a escuchar una serie de ideas que les vamos a compartir desde el punto de vista conceptual, pero también muy estratégico y muy financiero. Adelante, Antonio. Ya de ese tema y complementándolo, claro, el tema de el fin de innovar es crear valor y el fin de tener la compañía también es crear valor. Entonces, podemos hablar de crear valor al consumidor en función de esta innovación, que es lo que mencionaba Cristian, pero al final la compañía existe para que financieramente crea valor. Entonces, es la combinación de las dos cosas y realmente tal vez es una parte del valor que se le crea al consumidor en función de un producto, innovación en general, que es con la que se queda la compañía. Y la compañía que gana es la que usa sus recursos, su capital invertido de la manera más eficiente. Aquí sí les tengo una pregunta cortísima. Vamos a suponer que esta compañía está usando $700,000 para generar 6 millones en ventas, le queda $150,000. ¿Quién sí invierte conmigo en una compañía si hubiéramos arrancado con una inversión de $500,000? Entonces, la pregunta, y si alguien la quiere ir contestando, pero la pregunta va de buscar entender lo siguiente, o de buscar reflexionar sobre lo siguiente. Cuando vemos desde el punto de vista financiero un modelo de negocio que apenas gana 2% sobre las ventas, 150,000 sobre 6 millones, decimos, no, esto no es atractivo, no, esto no crea valor, pero realmente sí está creando valor, porque la parte clave de este ejemplo en particular es que está usando de manera hiper eficiente su capital, porque está vendiendo 6 millones con $725,000 o está vendiendo $8 con cada dólar que tiene en capital invertido. Y a pesar de que le queden 2 centavos, el conjunto de esos dos temas, la multiplicación, termina dando una rentabilidad del 21%, que es más de lo que piden los accionistas y los proveedores de los fondeadores, bancos o accionistas. Entonces, algo súper simplificado para entender financieramente, toda la parte financiera de qué es crear valor financieramente, es imaginarse a estos dos, a la banca o accionistas, como un proveedor más, pero son proveedores de dólares. Ellos, esos dólares, ese capital invertido tiene que ser bien usado de manera productiva y eficiente y poder pagarle a los proveedores. Entonces, en este ejemplo, estamos pudiendo pagarle al proveedor. Vamos con ejemplos en este mismo sentido, pero un poco más numéricos, de cómo muy rápidamente la innovación podría crear valor rápido. Otra forma de verlo es esta misma compañía, ¿no? 6 millones, le queda $150,000 y cuando le paga a sus proveedores de fondos que le prestaron o le dieron $725,000, al final le quedan 10,000 de utilidad económica. ¿Es poco? No, es lo suficiente, porque le está pudiendo pagar a los proveedores lo que ellos querían, el riesgo al inversionista y al acreedor el interés que le estaba pidiendo. Entonces, de manera muy práctica y muy real y muy específica, si hay algún tipo de innovación, y vamos a ver ejemplos luego, que pueda lograr que con el mismo capital que estoy usando, puedo vender 10% más, ser 2% más rentable en el costo, solo esos cambios, entre comillas solos, nos lleva a tener una rentabilidad de 37, ya no de 21 que estábamos viendo, sino de 37% sobre ese capital, que comparado con el costo es mucho más alto, y ya no nos quedan solo $10,000 de utilidad económica, sino que nos quedan 131,000. De la misma manera, si en cambio la innovación está enfocada
en que vamos a vender lo mismo, pero usar menos capital porque usé menos inventario o porque usé mejor la maquinaria y todo lo demás se mantiene igual y ni siquiera soy más eficiente en ventas, eso también crea un valor adicional financiero. Entonces, para ir tratando de conectar este innovar creando valor financiero, es que la innovación en primera instancia tiene que crear valor para el usuario, y en segunda instancia tiene que usar de manera más eficiente el capital al que estamos destinando a esta compañía que opera esa innovación. Entonces, la idea de esta parte es dejarle muy claro o tener un contexto de qué es innovación en general y qué significa crear valor financiero y cómo se conectan. Aquí vamos al grueso de los 10 síntomas de que tal vez no estamos innovando lo suficiente. Sí, y algo más que quería acotar, Antonio, antes de proseguir, y para que también enganche con lo que hablábamos, porque todo lo que estamos hablando es lo mismo. La innovación no es tecnología, no es sacar un producto, es conseguir este valor que inicialmente yo lo planteé de una manera muy conceptual y que luego Antonio lo ha graficado de una manera muy concreta, de manera financiera. Uno de los grandes temores y también excusas para no innovar es que muchas veces dicen, no, es que estoy innovando, no sé en cuánto me va a costar, pero haciendo un pequeño o mínimo análisis financiero de cómo tu innovación va a impactar en la operación de tu negocio o en la apertura de un nuevo mercado, te permite ir viendo que ese valor lo vas a detectar en el consumidor, en la eficiencia operacional o la eficiencia financiera, o en estos proveedores, que incluso, ya lo dejo más claro, Antonio, un proveedor es la banca, quien te dan el dinero, ellos te proveen dinero, como también los otros proveedores. Y eso es muy importante porque por eso queremos romper también esa visión a veces acotada de que no se puede innovar porque no sabemos el retorno. Puede ser que no lo sepamos, pero podemos hacer eficiencia financiera. Y con eso, muchas innovaciones han crecido a lo largo de la historia. Si no, no tendríamos innovaciones. Vamos, Antonio, sigamos. ¿Cuáles son los síntomas de la falta de visión? Primero hablemos de la falta de irrupción en el mercado. ¿Ya? Por disrupción, simplemente digamos lo que quiebra el mercado, lo que hace que hace que lo que ocurre o cómo nosotros nos estamos desempeñando en un mercado económico, cuando voy a comprar una farmacia, por ejemplo, se modifica. ¿Ya? Un gran impacto en esto lo tuvo cuando nos digitalizamos el pago. No el dinero, el pago. Antes teníamos que ir con dinero y de la noche a la mañana podemos pagar incluso con nuestro teléfono. Esa es una disrupción en el mercado. Y lo aclaro porque muchas veces se piensa que disrupción es comprar una tecnología. No, es cuando yo modifico el comportamiento del mercado y ahí viene el tema, la parte financiera. ¿Qué ocurre? Cuando hay una pobre disrupción en el mercado, hay poco desarrollo de nuevos productos, ¿ya? Porque el mercado no se modifica. Por ejemplo, ahora mismo estamos con el debate en Ecuador de que se va a instalar Starbucks. ¿Ya? Están por ahí algunos asustados y otros felices porque va a dinamizar la economía. Sí, podemos ser innovadores o no, o intentar serlo, pero hay que hacer un análisis financiero. ¿Ya? No necesito crear cosas nuevas, puedo hacer otro tipo de eficiencia y competir con Starbucks en igualdad de condiciones, dado que el mercado ecuatoriano es más pequeño y los únicos que ocupan el mercado es Sweet and Coffee, que es una cadena local, y Juan Valdez, que es una cadena colombiana. Por lo tanto, las cuotas de mercado pueden verse afectadas o no, pero dependerá de nuestra estrategia. Y lo otro, tenemos que no caer en la obsolescencia de nuestras estrategias, tanto de nivel directivo como de nivel operacional. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué recomendaciones podemos dar? Bueno, tenemos que romper esto, esta falta de disrupción, mirando al futuro, hacer colaboraciones transversales, ser capaces de conectarnos con otros actores, no solamente conversar con el consumidor o mejorar la experiencia del cliente, porque los clientes se pueden ir con otros, con alguien que compite mejor o tiene una mejor oferta, sino con los proveedores, integrarse con otros que no están en tu cadena de producción, en tu cadena de valor. Lo importante es tener una adopción inteligente de la tecnología de punta, porque si la distancia que tú tienes a la tecnología es muy grande, vas a tener que hacer un gran costo y tendrás que ser eficiente financieramente de otra manera. Pero si estás cerca de la tecnología, probablemente vas a estar cerca de competir. Cuando me refiero a tecnología, puede ser tecnología informática como tecnología de distribución de productos. Entonces, en ese sentido, la disrupción viene cuando estamos promoviendo una forma de mirar el futuro distinta con criterios de colaboración, comportamientos ágiles y una cultura de innovación continua, no esa cultura que uno dice, ya la conseguí y no hago más. Las culturas de innovación hoy en día son dirigidas o están en manos
de los cuerpos directivos de más alto nivel en las organizaciones. No son un tema de las áreas de innovación. Las culturas de innovación son preocupación del gerente general, del presidente del directorio. ¿Por qué? Porque ahí está el diferencial en cómo las personas reaccionan a los cambios de mercado. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo componente? La negligencia de la perspectiva ante el cliente. No los entendemos o les forzamos cosas y no entendemos que los clientes hoy en día están mirando cientos o miles de cosas que le está cambiando sus decisiones y sus puntos de vista. Y de repente nos damos cuenta que nuestros productos están desalineados de lo que quiere el cliente. Claro, el cliente está cambiando, el cliente está mirando. Hablamos de fidelización cuando el cliente a lo mejor ya está pensando a los 2 meses de irse a otro producto y no estamos entendiendo por qué se quiere ir. Tratamos de mejorarle la experiencia, pero su experiencia en este minuto está en muchos sitios. Hay bajas tasas de retención, no las analizamos. Tampoco entendemos cómo atraer clientes. Y el famoso NPS, que es cuál es mi relación con el cliente, en cuanto, por ejemplo, al boca a boca, no lo entendemos. Pensamos que todo es digital. La pandemia nos mostró una cosa muy importante y lo ilustro como ejemplo. Anteriormente puse el ejemplo de Starbucks, que va a llegar al Ecuador y va a competir con una cadena local y una cadena extranjera. Acá es la pandemia, que nos hizo ver que las personas valorizamos también mucho el aspecto físico, que hoy día se llama física, o sea, físico y digital, ¿ya? Y en ese sentido tenemos que entenderlo para que nuestro potencial pérdida de clientes se minimice y nuestra cercanía con el cliente nos permita entender no el nuevo comportamiento, sino los criterios que me permiten saber cuándo va a cambiar de comportamiento. Hoy en día la tecnología digital permite analizar o comprender cuando un cliente está a punto de cambiar su comportamiento y sin esperar a que cambie el comportamiento, porque ahí yo pierdo clientes. Vamos al tercero, perdón, vamos a ver qué prácticas podemos sugerir. Investigaciones de mercado periódicas, pero con esta mirada disruptiva. ¿Qué hace la investigación de mercado tradicional? Hace una encuesta, pregunta cosas, etc. ¿Qué hace una investigación de mercado disruptiva? Entiende ¿qué factores analiza una persona para cambiar de comportamiento? Analiza cómo se va desarrollando su evolución como consumidor y cliente y voy diciendo, mira, se están dando patrones que ya me muestran que me va a dejar de comprar. Y en ese sentido, tengo que generar un feedback automático para atrapar a ese cliente. No esperar a que ya me está diciendo, me voy, ¿ya? Y eso tiene que ver con el análisis de comportamiento. ¿Qué se necesita? Innovación continua. Innovación continua no necesariamente significa que voy a tener a mi organización, a mi empresa, pensando en nuevos productos. No, voy a tener un equipo humano entendiendo el comportamiento de las personas y generando modelos de análisis que me permita estar siempre anticipándome a estos comportamientos nuevos e identificar los criterios de cambio. Hay que tener un equipo dedicado a la experiencia del cliente, el famoso Customer Experience, pero también a la experiencia humana. ¿Ya? Que eso se está dejando mucho fuera de los análisis. Todavía aplicamos grandes herramientas digitales, pero todavía consideramos al cliente un número, una variable. El human experience tiene que ver con que voy a entender sus emociones, sus sensaciones. Que hoy día, con las herramientas analíticas, me acerco muchísimo y con la inteligencia artificial, y no me refiero a las generativas, sino a las técnicas más modernas de inteligencia artificial, me permite entender el comportamiento de las personas, analizar el rostro, analizar cómo toca o se desenvuelve en un teclado. Yo completamente puedo saber, mediante ese análisis fisionómico, si una persona está contenta o no conmigo, independiente de que me esté aplicando en una encuesta que se siente cómodo. Porque a lo mejor su rostro está expresando que simplemente voy a poner eso para que no me molesten más. ¿Ok? Pero su rostro refleja otra cosa. Y para eso necesitamos innovación continua. ¿Qué es lo que hay que tener? Indicadores clarísimos que permitan medir la efectividad de una iniciativa de innovación. Por ejemplo, si yo voy a medir el retorno de clientes, no solamente debo medir el retorno de clientes, sino también cuánta inversión tengo yo en retornar a ese cliente y para eso tengo indicadores, como lo mencionaba anteriormente, lo presenté, bastante tradicionales y conocidos. Vamos a la tercera. Pobre diferenciación. Aquí hay una cosa muy clara. ¿Cómo me puedo yo diferenciar de competencia? Obviamente a nivel de tecnología es muy difícil, porque todos estamos comprando la misma tecnología. ¿Qué hacen las startups?
O las grandes empresas que tienen mentalidad de startup, pero siguen siendo grandes elefantes blancos, que se preocupan de decir, mira, voy a usar la innovación para ser competitivo y no comparativo. Me explico. Por ejemplo, si yo soy un país, voy a poner un país cualquiera, tropical, que dice, yo exporto frutillas, ¿ya? Y voy a usar la innovación digital para tener mejor análisis de mercados, mejorar mi logística, tener un seguimiento con blockchain, etcétera, mi personal mejor capacitado, etcétera. Pero sigo haciendo lo mismo, es decir, sigo exportando frutillas, solo que con tecnología. ¿Qué otro exportador de frutilla? Obviamente podrá hacer lo mismo. Es más, te podrá hasta copiar, o tú le copiaste a él, cosa que en innovación no es permitido. Hay que hacer algo ahí. Entonces uso la innovación para competir comparativamente. Pero comparativamente basta con que alguien tenga más capital y te va a destrozar el negocio. Y es importante el tema del análisis financiero, porque puede ser que ahí genere una competitividad. ¿Cuándo genero la competitividad? Cuando yo la innovación la uso para distinguirme realmente. Y pueden pasar dos cosas. Desde un punto de vista estratégico, es que a lo mejor yo voy a seguir exportando frutillas, pero ahora lo voy a hacer en un envase distinto, voy a procesar frutilla, voy a sacar un jugo, voy a sacar diferentes envases y aprovecho toda mi infraestructura comparativa para generar un servicio distinto. Pero además me preocupo del ser humano, porque los que me han ayudado a generar ese diferencial son mis trabajadores que me ayudaron a construir nuevos canales, nuevas líneas de negocio, etc. Pero ¿qué pasa si no lo logro conseguir? Y ahí viene la innovación financiera. Es decir, voy a analizar financieramente con mi tecnología dónde voy a producir todos estos valores, este valor nuevo que voy a generar desde mi operación actual. Y algo que era comparativo se convirtió en competitivo. Y esto es importante porque la mayoría de las cosas que nosotros observamos es que la innovación se está usando para mejorar la comparación. ¿Y eso qué ocurre? Entro en guerras de precios con competidores, se comoditiza toda la oferta y el top of mind, la gente sigue diciendo, este sigue vendiendo lo mismo, solo que ahora me lo vende en un e-commerce, ¿ya? O me lo manda en un delivery, y los márgenes se erosionan. ¿Qué podemos sugerir al respecto sobre este tema? Primero, obviamente, pensar en competitividad, ¿ya? En competitividad, desarrollar una propuesta de valor única, que puede ser tan sencilla como decir, te sigo vendiendo lo mismo, pero ahora te lo puedo ofrecer con un costo, que es una diferenciación básica, pero también te puedo ofrecer valor añadido, ¿ya? Por ejemplo, te puedo decir, mira, ahora te puede llegar de una manera distinta, te lo puedo hacer distinto, o mira, ¿sabes qué? Ahora te puedo ofrecer otro tipo de producto con otros aliados para hacer más cosas. Por lo tanto, la diferenciación es muy importante y aquí entra la innovación competitiva que les mencionaba recién, que además aquí sí lo debo vincular a innovar continuamente en productos y servicios. ¿Por qué? Porque la competencia siempre nos está pisando los talones, salvo que lleguemos a esa innovación que realmente uno dice, aquí nadie me va a copiar, nadie me va, o mejor dicho, nadie se va a atrever y me van a reconocer a mí como líder. Que eso es muy interesante. Nosotros siempre pensamos que la competencia es aquel que no puede estar contigo. Pero también hay competencia que es respetuosa, que dice, no, no, es que yo sé que ellos lo hacen muy bien. Yo hago una cosa distinta y ellos lo hacen muy bien, yo lo hago muy bien. Entonces te reconoce la competencia, tu rol y tu posición en el mercado. Entonces, no solamente eres líder, sino que además eres un referente. Y eso es muy importante tenerlo claro. Los mercados maduros en economías innovadoras se caracterizan por eso, que los niveles de competitividad por similitud son muy bajos, pero por variedad son muy altos. Por lo tanto, aparece la identidad de marca, es decir, lo hace bien. Vamos a la cuarta, pérdida de ventaja competitiva. ¿Cómo la pierdo también? ¿Cómo la pierdo? Por replicación de competidores. Es decir, no logré esta diferenciación. Como porque a lo mejor se sacó un producto sustituto, se redujo una cuota de mercado, me están compitiendo en precio. Mi proposición única de venta la he perdido. Por eso decíamos que hay que tener innovación continua, sostenible, sacar nuevos productos y servicios para que la propuesta se vaya manteniendo en el tiempo. Son muy difíciles casos como este. Permítanme mostrarles. El famoso lápiz Bic, el cual fue creado hace muchos años atrás y sigue siendo el mismo. Este tipo de innovaciones que fue en su época, la innovación del Bic está, para dejarlo claro, está en el uso del esfero, de la esfera que está en la punta del bolígrafo, que fue la innovación, generó
un tipo de tecnología muy característico, que ya lo conocemos en todo el mundo y que no se ha modificado. Este tipo de soluciones e innovaciones son muy raras y difíciles. ¿Qué nos queda al resto de organizaciones? Tener este modelo de personas que estén continuamente pensando de una manera innovadora para que nuestra propuesta única de venta siga creciendo. Y obviamente mantengamos la lealtad de marca, ¿cierto? Que muchas veces es frágil y se va desvaneciendo. Vamos a la quinta. Perdón, vamos a ver cómo lo enfrentamos. Comunicación. Un tema importante en innovación es saber comunicar la innovación. No creáis que por decir estoy innovando, la gente se va a acercar a ti. ¿Ya? Probablemente se acerquen los que siempre están buscando novedades, que no es lo mismo que innovaciones. ¿Ya? Y en ese sentido tenemos que comunicar muy bien cuál es mi diferencia. Fomentar la innovación y mejora continua. No siempre estoy innovando, a veces debo hacer mejora continua. ¿Qué cosas sugerimos a nivel de prácticas? Un análisis competitivo continuo, es decir, tener un sistema de monitoreo continuo de si yo estoy marcando la competitividad que yo deseo tener o está surgiendo producto de la innovación. Programas de lealtad y recompensas personalizados para tener cercano a mis consumidores y también a mis proveedores y a mis trabajadores. Siempre yo recuerdo una anécdota de una empresa que distribuía paquetes de telefonía, perdón, paquetes de datos para Internet y se descubrieron que los propios gerentes no usaban sus propios productos. Lo cual el gerente general les dijo, oye, si vendemos paquetes de datos, por lo menos usémoslos nosotros. ¿Ya? Entonces, esas pequeñas cosas hay que tenerlas claras, ¿ya? Porque permite comprender mejor. Claro, el caso que les mencioné, un caso extremo, pero uno debe estar muy cerca. ¿Cómo? Con programas de lealtad y de recompensa muy, muy personalizados. Y obviamente una estrategia de innovación integrada al negocio. Muchas veces las estrategias de innovación son momentos o novelas que las organizaciones instauran en las organizaciones para ver qué pasa. Cuando todo el mundo está diciendo que la innovación debe ser parte de la estrategia, aún nos encontramos con empresas que están diciendo, o directivos que están diciendo, no sé para dónde va, voy a probar, y le asignan a algún directivo que tome ese rol. Y a veces el directivo ni está preparado o no le hemos dado tiempo para prepararse. Y eso debe estar integrado en todos los niveles de la organización, no solamente en un equipo, en un edificio, en una planta o en un grupo humano que parece tener ciertas cualidades, porque la innovación está en todas las personas. Vamos al quinto, ignorar la transformación digital. Esto es claro. Siempre preguntan cuál es la relación entre innovación y transformación digital. Lo voy a decir de manera muy sencilla. La transformación digital, si no incorpora la innovación en su vida diaria, porque la transformación digital tiene como dos grandes momentos. La implementación de la transformación digital, que es la digitalización y la generación de nuevos modelos de negocio a partir de la nueva base tecnológica, pero luego viene la vida útil de la transformación digital, que muchas veces no nos preguntamos, pensamos que es mantener sistemas. Bueno, si es mantener sistemas, estamos en un error con la transformación digital porque simplemente hemos hecho una actualización tecnológica y estamos ahora manteniendo nueva tecnología. Pero cuando la transformación digital dice, ya terminé mi proceso de actualización tecnológica y ahora empiezo a operar, ahí hay que incorporar la innovación porque le doy vida a la transformación digital. Empiezo a generar lo que se llama innovación digital, con lo cual me permite tener disrupciones digitales por competidores, mantengo muy actualizada o evito la desactualización de mi experiencia de clientes o de personas o seres humanos y me quedo atrás en el análisis de datos. Porque sí, porque puedo hacer que me concentre solamente en el mantenimiento tecnológico y no me doy cuenta del valor de los datos y algo muy importante, de las relaciones entre los datos. La otra forma de ver la relación entre innovación y transformación digital para no ignorarla es que esté desde el inicio, antes de empezar cualquier cosa. Vamos a hacer transformación digital para innovar. Que es el otro caso es decir, voy a usar transformación digital porque lo necesito, pero cuando termino voy a empezar a innovar. Y esto es importante porque la dejamos fuera. Nos olvidamos de la transformación digital. Todavía pensamos que es comprar una plataforma
y empiezo a operar y después estoy asustado porque los costos de la plataforma no tienen el retorno esperado. No he hecho el análisis financiero que mencionó Antonio al inicio. O sea, si pongo una plataforma, ¿cuáles son esos beneficios financieros que no van por el uso de la tecnología, sino por la optimización, la eficiencia, la eficacia financiera, la eficacia tecnológica? Y eso me hace perder posicionamiento. Vamos a la sexta. Perdón, vamos a ver qué recomendaciones damos. Indispensable. Implementar sistemas tecnológicos modernos, por ejemplo, un ERP. Cuando digo ERP, no quiero que os quedéis con la idea de me gasto unos miles de dólares en implementar una tecnología, sino que voy a poner una tecnología que va a hacer que mis procesos de negocio, de personas, de tecnología, me den ese valor diferencial que hablábamos al inicio. Tener plataformas e-commerce, y hoy día también tener un muy fuerte análisis predictivo con herramientas de inteligencia artificial o motores de inteligencia artificial. Digo, este diferencial entre herramientas y motores, muchas veces cuando uno dice herramientas de inteligencia artificial, todos piensan en ChatGPT, que está muy bien, pero luego hay motores que permiten hacer análisis de comportamiento de mercado, análisis predictivo, análisis de procesamiento del lenguaje natural para entender por qué una persona me habla de tal manera con cierto tono de voz, etc. Que las empresas todavía estamos viendo qué hacer. ¿Ya? Hay que adoptar tecnología de punta muy inteligentemente. Les comento un caso anecdótico. Una aerolínea canadiense hace muy poco tuvo un problema legal, fue demandada por un pasajero. Y esto es importante decirlo, porque cuando hablamos de inteligencia artificial me preocupo mucho de dejarlo claro. Yo no soy experto, pero creo que soy lo suficientemente experto para decirlo que yo no domino tanto el tema. Pero voy a contar esta historia que es interesante, que la aclaró sí un experto. Dice, mira, la empresa le puso inteligencia artificial a un chat. ¿Y por qué la demandó un cliente a la empresa? Y perdió el juicio, a pesar de que la empresa dijo la culpa la tiene la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el motor de inteligencia artificial que habían puesto en el chatbot no correspondía con el comportamiento de los clientes cuando interactúan con el chatbot de esta aerolínea. Pusieron un tipo de tecnología de inteligencia artificial que no coincidía con la forma de comportamiento del ser humano. Por lo tanto, cuando el ser humano interactuó, la inteligencia artificial actuó con su modelo de procesamiento de inteligencia artificial y le dio respuestas, pero que no respondía a la relación que uno tiene con un chatbot, especialmente cuando uno está pidiendo información o quejándose de algo. Con esto quiero decir, cuando digo adoptar tecnología de punta de manera inteligente, es que también hoy día con inteligencia artificial, ERP, e-commerce, CRM, etcétera, hay que tener muy claro dónde lo voy a poner y con qué seres humanos va a interactuar. Eso implica mejorar la experiencia del cliente, vamos a tener un mejor análisis de datos, porque en el caso que les comenté, se dieron cuenta en la aerolínea que lo que estaban recuperando en información no era el comportamiento real de los clientes, ¿ya? Porque la inteligencia artificial filtraba como ella pensaba que debía hacerlo cuando era otro modelo de comportamiento, y por ende, cuando uno hace buenas decisiones, automáticamente funciona todo mejor. Y vamos a la sexta. Fallo en adaptarse a los cambios de mercado. Esto es muy natural, hablamos siempre de que nos cuesta adaptarnos, pero con todo lo que les he mencionado y lo que les va a mencionar Antonio a continuación, el cambio ya no es una variable incontrolable, sino que pasa a ser una variable controlable. ¿Qué pasa si yo no me adapto a los cambios de mercado? No lo entiendo, no lo voy a entender. Y hoy día el mercado va mucho más rápido que lo que ofrece una empresa. Obviamente dependiendo del sector. Me explico. Una empresa de servicios, el mercado siempre va a ir más rápido versus una empresa que produce, por ejemplo, grandes maquinarias para un sector muy especializado, que probablemente esa empresa sí va a marcar el mercado. Pero otra cosa es que hay mucha competencia. Y aclaro esto porque también es importante cuando uno habla de innovación estratégica o por qué me fallan las estrategias de innovación, es porque tampoco tengo claro cuál es mi mercado. Uno piensa que con poner algo, el mercado va a responder. No, puede adaptarse. Cuando uno introduce cosas nuevas, el mercado se adapta. Y tengo que estar monitoreando eso, porque yo puedo decir, con lo que yo estoy haciendo, el mercado va a cambiar. Pero si no monitoreo el cambio que estoy generando o el cambio que es natural, pierdo tendencias emergentes, me desconecto, la satisfacción del cliente cae
y mi relevancia se reduce en el mercado. Se reduce automáticamente porque empiezo a desaparecer de manera paulatina o a veces de manera radical. Un mensaje importante al respecto. Nadie se ha muerto por no innovar. Lo que las empresas han desaparecido no es porque no adquirieron una innovación, es porque no tuvieron presente estos 10 puntos que estamos compartiendo con Antonio el día de hoy. ¿Cuáles son las sugerencias, las prácticas que damos para evitar el fallo de adaptarse a los cambios en el mercado? Tener sistemas de monitoreo de tendencias, que eso muchas organizaciones ya lo tienen, algunos automatizados y otros de manera humana, gracias a este concepto de physical, tener presente lo físico y lo digital. Estrategias de innovación ágil, es decir, estrategias de innovación que generen respuestas rápidas o que den pautas rápidas para enfrentar desafíos de manera innovadora. Programas de capacitación continua, las personas, y es muy importante que estén capacitadas, pero más que en temas, hoy día se ve importante programas de capacitación en criterios, porque cambia muy rápido el conocimiento. Lo que hay que saber es qué criterios debo usar para tomar cierto tipo de decisiones. Hay que invertir en estos sistemas, hay que tener una oferta actualizada, hay que monitorizar las tendencias, pero lo más importante es estar monitoreando el cambio, sabiendo que el cambio es continuo, pero también eso no excluye que podamos tener unidades de monitoreo, que no son extrañas hoy en día, perdón, son extrañas hoy en día, pero no lo eran hace muchos años. Cuando el mismo Schumpeter planteó esto, muchas empresas crearon unidades de análisis estratégico de mercado o se asociaron con universidades para estudiar comportamientos de mercado, con técnicas obviamente innovadoras, porque los mercados, especialmente hoy en día, es muy difícil, digamos, aplicar los mismos patrones de análisis a un mercado o un caso X con un caso Y. Bien, eso es lo que yo les quería compartir desde esta primera mirada, ¿ya? Y le doy la palabra a Antonio para hablar de síntomas. Todo lo que Cristian conversó también tiene un segundo set de síntomas que se evidencian en la parte financiera. Entonces, si no somos competitivos, si no comparativos, comienzan a haber síntomas en el corto y en el mediano plazo. Desde altos costos de producción, ineficiencias operacionales en general, desde procesos derrochadores, porque no estamos analizando continuamente cómo innovar en el proceso, no solo en el producto. Algo que menciona Cristian varias veces es que la innovación no es solo en el producto, en el servicio, sino también en el proceso. Entonces, en estos dos primeros síntomas pueden muy bien ser de un tema de falta de innovación de manera continua. Y también un lento go-to-market. Como no tenemos las tendencias a la mano, no tenemos esta cultura a todos los niveles de la compañía, sacar un nuevo producto nos cuesta bastante. Entonces, ¿qué proponemos en función de esas ineficiencias operacionales? Debería haber una auditoría regular de procesos, por ejemplo, con un sistema moderno, un ERP, que tiene que estar enfocado y muy claramente definido cuánto nos va a ahorrar o qué tanto nos permite operar a mayor volumen, economías de escala, y seguir haciendo una auditoría de esos procesos. Un software de gestión de la producción con el mismo fin y adoptar prácticas en la producción para seguir sistematizando y encontrando eficiencias en ese sentido. Luego, también el crecimiento a largo plazo, si no hay una innovación continua, corre el riesgo importante de estancarse. Hemos visto varios casos donde se trajo o se produjo un producto estrella y fue con un margen increíble de 60, 70, 80%, pero eso comienza a ser copiado eventualmente. Como mencionaba Christian, Big hay muy pocos en el mundo. Incluso el resto de compañías que tienen buenas innovaciones está constantemente preocupado de ese vida o ciclo de vida del producto. Entonces, no tener o depender excesivamente de los productos que hoy día estás teniendo es definitivamente un síntoma de que no estás innovando lo suficiente y estás esperanzado en ese producto que sigue con las justas agarrándose al 50, 40% de margen, pero lo ves caer, ¿no? Y esa falta de nuevos productos que estén renovando o que aumenten la rentabilidad de la compañía, lo más probable es que también te tenga invirtiendo poco en el futuro. Y eso también es definitivamente un síntoma clave de que no estamos innovando ni pensando, ni hay una cultura, ni un sistema constante de innovación, porque las inversiones se limitan a mantenimientos específicos o a temas inmobiliarios incluso, pero no a pensar en cómo aumentar la capacidad futura de la compañía. Entonces son tres síntomas importantes de que no estamos pensando en el largo plazo y no estamos pensando en innovar.
Entonces, definitivamente lo indispensable es al menos pensar en diversificar el portafolio. Si es un tema comercial, traer las nuevas tendencias, estar atento a las tendencias, todas estas cosas que comentaba Cristian se van a ver reflejados en menores márgenes. Si no hay una estrategia, si estamos trabajando comparativamente o compitiendo comparativamente en vez de competitivamente, se va a notar en el margen. Se nos comienza eventualmente a comer el margen y a perder espacio en el mercado. Entonces, abrir nuevos mercados también es importante y tratar de ser predictivo con lo que viene en el mercado, como lo mencionábamos con las tendencias, sigue siendo importante para saber que el producto o el que vamos a traer o diseñar realmente va a aportar positivamente al portafolio. Por último, el manejo de riesgos inadecuados. Puede provocar esta falta de innovación, esta falta de frescura en la fuente de ingresos, una alta volatilidad en las ganancias, porque estamos ya acomodados o acostumbrados a cierto ritmo de trabajo, a cierto proveedor, a cierto precio del proveedor, a cierta productividad del equipo que está operando y un cambio pequeño en el costo del proveedor, en una disrupción de mercado que no estamos haciendo nosotros, porque no estamos innovando lo suficiente, tiene un impacto muy fuerte y muy rápido en la utilidad de la compañía. Si todo esto, toda esta falta de innovación se traduce tangiblemente, lo veamos o no, en cifras, ¿no? Entonces, eso también obviamente crea esa variabilidad, también crea un riesgo de no pago de obligaciones financieras. Entonces, si estamos con estas situaciones muy financieras en la compañía, sí puede ser consecuencia de que hace 3 5 años tenías que haber tomado una oportunidad y no la alcanzaste a tomar. Por último, perdón, ¿cómo manejamos esos riesgos? Deberíamos tener siempre un análisis de escenarios de estados financieros prospectivos. Es decir, proyectar a los siguientes 5 años cómo esperamos que el margen, por ejemplo, de ese producto estrella, se mantenga, porque eso va a ser un supuesto importante. Pero ¿qué pasa si el margen comienza a bajar a la mitad en los siguientes 5 años? Podemos anticipar esa situación y se hace evidente para los tomadores de decisiones, ok, vamos a traer que diversificar el portafolio o hacer más pequeña la compañía o hacer mucho más productiva el uso del capital. Porque si no, anticipando esta situación, en este escenario deberíamos tomar acciones. Entonces, tener esa proyección financiera tomando en cuenta la obsolescencia que se puede crear por no innovar es importante, capacitar al equipo en riesgos y tener un sistema integral de riesgos, tanto de la operación como en este caso financieros. Y por último, y creo que engloba todo lo que hemos conversado hasta ahora, si hay una desalineación estratégica, es un síntoma importante desde falta de dirección, falta de innovación y falta de trabajar, como mencionaba Cristian, de manera competitiva. Otra forma de ver esos dos ejemplos es que no se compita por ser el mejor en la categoría, sino por ser percibido como único. Y es ahí donde eres competitivo. Pero para que eso ocurra, tiene que estar toda la compañía alineada. Y esa alineación estratégica, esa falta de alineación estratégica es probablemente uno de los síntomas más claros de que no se está innovando y de que no estamos alineados, de que hay esfuerzos, hay ideas de varios jefes frustrados, varias ideas propias del dueño de la compañía que no se logran bajar o no se logran movilizar los recursos porque el equipo no está alineado y no está entendiendo la visión y no está embarcado en el mismo barco. Entonces, esa desalineación estratégica tal vez es uno de los principales síntomas de falta de innovación en general y también falta de planificación estratégica. Entonces, es necesario una planificación estratégica que es definir dónde quieres ir y en función de eso innovar herramientas de gestión de proyectos para que esto no se quede solo en ideas, sino que hay un sistema de proyectos y de innovación para que no se quede solo en una discusión sobre la mesa directiva y programas de desarrollo de liderazgo e innovación, como comentaba Cristian, que la idea es que todo el equipo esté pensando en innovación, no solo un departamento, no solo la intuición del dueño del negocio, sino que sea algo cultural. Es la forma en la que la compañía puede llegar a realmente estar innovando. Entonces, estas son las 10 síntomas de lo que queríamos conversar hoy día principalmente, pero también queríamos conversar muy rápido de qué pasa si es que no se atienden estos síntomas a tiempo, ¿no? Entonces vienen de los dos lados. Viene uno del tema financiero, y el otro lado el tema de la competitividad en el mercado. Y siguiendo con el ejemplo, en vez de crear valor, como veíamos en los primeros ejemplos,
una compañía que no logra innovar y por esa obsolescencia resulta que se queda con inventario atrasado y necesita más fondos para financiarlo, comienza a perder valor porque para hacer los mismos $150.000, la compañía está usando $100.000 adicionales. Entonces, en ese momento ya no es productivo con su capital por esa falta de innovación, por esa falta de diversificación de recursos, por el estancamiento y obsolescencia del producto, aún así sea igual de eficiente con los productos anteriores que siguen manteniendo su eficiencia. Y en ese caso, la rentabilidad del uso de ese capital ya no alcanza para pagarle a los proveedores de fondos. Y no solo veamos esto como algo excesivamente capitalista, porque al final los accionistas o las partes interesadas de la compañía, que la compañía sigue creando valor, sigue siendo el mismo equipo de la compañía. Al final, bueno, en Ecuador, ¿quién paga las utilidades? Si no es la misma operación de la compañía y los beneficios de jubilación también dependen de la sostenibilidad de la compañía. Entonces, en ese caso, a todos los involucrados y a la sociedad en general, realmente, si queremos ampliar el asunto, le interesa que las compañías y que todos estemos buscando innovación y que sea una innovación que crea valor y que no destruye valor, como estos dos ejemplos. El otro ejemplo es que no hemos logrado esa innovación o esa competitividad o ser percibidos como únicos y nos comienza a mermar el margen de la producción y ya no ganamos con $725.000, 75.000, ya no eran 150, sino que ahora es la mitad, 74. Y en ese caso, aunque no he invertido más capital, sea en inventario o en maquinaria, como cada vez que vendo me está quedando menos dólares, soy menos rentable sobre esa inversión y estoy destruyendo valor, estoy perdiendo $67.000 y no le estoy logrando pagar al inversionista realmente lo que esperaba que gane. Entonces, esa es la consecuencia muy tangible de no innovar. No es inmediata muchas veces, viene, si estás hoy día en una situación como eso, viene de años anteriores probablemente, y es mejor comenzar a innovar hoy día, comenzar a innovar, comenzar a pensar en estrategia que se traduzca en finanzas, en un margen sostenible desde hoy día. Y realmente tampoco es verdad que la innovación por sí misma es suficiente. Tiene que crear valor tanto al mercado, como vimos al principio, como a la compañía. Y en la compañía se refleja en este ciclo. Si estamos innovando y estamos invirtiendo en cualquier cosa, sea innovación o no, y estos son los resultados que estamos viendo, no es una innovación en la que le pegamos, no es una innovación que por alguna razón no captó el valor hacia el mercado o no supo traducir ese valor a la interna en un mejor uso del capital o un mejor uso de sus costos. Entonces, hay que ir juzgar fuertemente también, pero hay que tomar riesgo porque la otra es simplemente convertirnos en algo obsoleto y que eventualmente y calladamente comienza a perder valor y a perder relevancia, ¿no? Entonces, esa es la consecuencia, que si no, toda la compañía no está enfocada en maximizar el valor del negocio, no hay un enfoque, no hay esa relación entre mi trabajo, cómo afecta el día a día, mi día a día, cómo afecta al valor del negocio y cómo la falta de innovación aporta a esta falta de enfoque. Normalmente hay dos opciones. Si estás en un mercado que ya estaba difícil, lo más probable es que estés sobreviviendo financieramente, con altos inventarios, con alta deuda. Ahora, si estás en un inventario que está creciendo, lo que puede estar pasando es que estás lanzando monedas al aire porque no estás evaluando las inversiones desde el punto de vista de crear valor, incluso las innovaciones en este caso. Entonces, son las consecuencias de no prestar la atención a innovar, porque si no innovas, se nota en el margen. Es evidente cuando comparamos compañías que son líderes en industrias que el margen es sostenible y va creciendo, y compañías que simplemente están vendiendo por vender, por ponerle un ejemplo, eh, tienen un margen mucho menor, porque no están defendiendo una diferenciación, porque simplemente están buscando vender más y acaparar más mercado, pero como no están diferenciados y no están pensando en diferenciarse y por ende no están pensando en innovar, el margen cada vez se les va a achicar más y esas son las consecuencias en el mediano plazo de no innovar. Financieramente te golpea eventualmente. Entonces, ¿qué pasa si no innovas? ¿Cuáles son las Pasa consecuencias sin de no innova, ¿no? innovar? Antonio lo ha dicho, lo ha concretado muy bien, lo ha dicho muy bien, en el sentido que, oye, la innovación tiene que generar algún tipo de retorno. Eh,
muchas veces se dice que la innovación no da retorno. Eso puede ser al inicio, cuando no he hecho análisis como los que hemos estado comentando. La innovación siempre debe tener un retorno financiero. Podemos transarlo por un retorno social, que eso está muy bien, pero eso también es que alguien en algún sitio tiene una mejor calidad de vida que la podemos monetizar. Puede sonar feo, pero sí existe un retorno concreto, medible, no que queda en un post-it, en una elucubración. ¿Cuál es la pérdida de la posición de mercado si no innovo? Muy simple. Puedo convertir mi liderazgo en una posición a ser copiada. Ahí les he puesto un caso muy común, el pan de masa madre, que se puso de moda hace 2 o 3 años. Alguien dijo, voy a hacer pan de masa madre con unas cualidades muy diferenciales para la vida, la salud y su preparación. Hoy día todos lo hacen. Por lo tanto, no generé una posición de liderazgo. Generé una posición de avance en el mercado, aumenté la variedad en lo que ofrecen las panaderías, pero no convertí el liderazgo. ¿Por qué? Porque no innové. Lo que hice fue cambiar los productos para hacer un pan por unos que son distintos. O sea, lo que hice fue una actualización tecnológica. Distinto habría sido generar un tipo de pan con un tipo de semilla y un tipo de preparación que es distinto. O no genero pan de masa o generar, aquí me pueden cuestionar los especialistas en este tipo de productos, diciendo, no, es que a lo mejor no se puede, pero me lo voy a inventar. Por ejemplo, pastelería siguiendo recetas de masa madre, que eso ya empieza a ser distinto. Un riesgo, sí, pero distinto. Y lo otro, y vuelvo a incidir en el caso de ERP, que en ningún momento estamos diciendo no lo hagas, sino hazlo de manera smart, de manera muy, muy inteligente. Creer que el liderazgo es comprar, instalar, replicar algo que hacen otros de forma exitosa o que lo parece. Como dijo Antonio, el ERP, si se instala, tiene que producir esas eficiencias que se están dando. ¿Ya? Si después de 6 meses de operar un ERP me doy cuenta que no sé dónde están los ahorros, que es algo básico, o tengo problemas técnicos, es que me faltó el análisis innovacional financiero. ¿Qué otra cosa podemos perder? Vamos a la siguiente. ¿Dónde voy a innovar? ¿Dónde voy a innovar? Este gráfico resume, es un estudio que resume dónde están las grandes innovaciones. Y están entre dos ejes, el de capacidades y el de mercados. El 60% de las innovaciones o avances tecnológicos está en abordar problemáticas de mercados actuales con las capacidades actuales. Sí, estamos innovando, pero de manera comparativa. Luego hay un 20% que seguimos en los mercados actuales, pero con nuevas capacidades. Por ejemplo, nuevo conocimiento, una nueva tecnología, y me permite atender al mercado con algo nuevo, un nuevo tipo de profesión, una nueva tecnología que surgió, una tecnología emergente, etc. Luego hay un 15% que está centrada en las capacidades actuales con los nuevos mercados. Claro, ahí puede costar un poquito porque las capacidades actuales a veces hay que adaptarlas, pero fijaos bien, es 15%. Como nosotros decimos que con nuestras capacidades no podemos ni innovar ni evolucionar. Este gráfico acaba de mostrar que no es así. Probablemente si nosotros analizamos nuestra organización estamos en el 60% y peleando contra el presupuesto. En las otras estamos construyéndolo. Y hay un 5% que es trabajar o crear nuevas capacidades para ir a nuevos mercados. Que ahí es donde está el mayor valor, pero también está la diferenciación competitiva en donde no te van a imitar. ¿Qué es lo que perdemos cuando tenemos una visión muy tradicional? Que nos quedamos en el cuadrante inferior. Es decir, seguimos pensando que trabajaremos como siempre con lo que tenemos, hablaremos mucho de cambio, pero seguimos pensando igual. Nuestros directivos siguen tomando decisiones de la misma manera. ¿Qué nos cuesta irnos a esta posición de revolución? Eso es lo que perdemos. ¿Qué pasa en ese 5%? Están los principales retornos de mercado. Es decir, hay más dinero arriba, si bien es menos porcentaje de los que están ahí, porque hay menos jugadores. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué otra pérdida tenemos? Aparte de estas vulnerabilidades estratégicas y operacionales. ¿Qué perdemos talento? Las grandes organizaciones, estoy hablando de Tesla, Google, empresas de alimentos, etcétera, a nivel mundial, dicen que cuando han introducido la innovación como parte de su cultura, han ganado cosas que ni siquiera los departamentos de recursos humanos se dieron cuenta.
Y esto lo voy a decir porque encontramos una empresa en el Ecuador que llegó a este nivel, a nivel internacional, y decía exactamente lo mismo. El presidente de esta organización en el Ecuador que lo que decía un Banco Santander en Chile o un Tesla en Estados Unidos. Que cuando la cultura de innovación está operando, empiezan a postular a los cargos gente que está definida como más talentosa, mejores currículos, mejor experiencia y mejor disposición a trabajar en mi organización. Y eso es importante porque cuando tú no innovas, te estás perdiendo todo ese talento. Todos dicen es que no llega el talento o no lo retengo. Es porque no tienes una cultura de innovación, no estás innovando. Y un buen profesional siempre se va a dar cuenta cuando una organización está innovando. Aquí les he puesto unas claves de lo claves que caracterizan una cultura de innovación. Hay un desarrollo continuo, muy intelectual, hay mucha colaboración y diversidad. La empresa pasa a ser un imán de lo excepcional, es decir, empieza a venir gente que hay cosas distintas. Y eso ni siquiera hay que hacer campañas de contratación de personal. Vienen, se atraen solos. Hay mucha adaptabilidad y propositividad. Ya no hay resiliencia, hay proposición. Resiliencia es aguantar. La gente que llega es propositiva. Y hay una diferenciación competitiva. Y hay una ganancia real. Menos esfuerzo en la contratación, los talentos llegan solos, aumentan los currículum talentosos. Eres marca empleadora, lo cual te da muchísimo prestigio. De hecho, los clientes lo avalan porque te compran más productos. Aumenta la satisfacción, la rotación de personal disminuye, los equipos pasan a ser propositivos, ya no se quedan en ser resilientes, etcétera. Y todo eso es beneficio económico, ¿eh? Si ustedes lo cuantifican con el análisis que estaba exponiendo Antonio, todo esto se traduce en dinero tanto en ahorro como en proposiciones. Nuevos productos, nuevos servicios, nuevas formas de hacer las cosas, que en el fondo se reduce en el flujo administrativo o se visualiza ahí. Beneficio real, aumenta la tasa de ideas realmente innovadoras, ya no son copias de otros, y esto lo puedo garantizar por la empresa que vimos en el Ecuador, que me decía el presidente en una presentación que tuvimos unas semanas atrás, o sea, es que ya esto funciona solo, es natural, ¿ya? Es natural. Se reduce el tiempo en resolución de problemas, eso cuando se cuantifica es tremendamente valioso. Es decir, si antes tardábamos 20 horas en resolver un problema, hoy día lo resolvemos en 10, 8 horas, y eso es un gran beneficio en el time to market con respuestas y además en eficiencia operacional. Hay mayor concentración en problemas complejos del negocio, salimos de la rutina, aumentan los directivos innovadores y gestores, es decir, nos llegan no solamente colaboradores, sino que llegan directivos ya con una postura talentosa distinta, etc. Y eso es lo que se pierde cuando tú no estás innovando. Antonio. Y con eso comenzamos a cerrar el webinar. Le viene lo importante de cómo girar el barco, ¿no? Si estás en una situación como la que estamos escribiendo, o unos síntomas que están teniendo las consecuencias que hemos hablado, es que qué opciones tienes y qué recomendamos nosotros que deberías hacer para girar el barco hacia, ok, cómo comienzo a innovar y cómo comienzo a que todo el equipo esté pensando en maximizar el valor y como dice, que acaba de decir Cristian, que también todo el equipo esté pensando en innovar. Bien, veamos ahora qué es lo que pasa habitualmente. Tenemos líderes de innovación sin liderazgo. Eso es muy mal. Ponemos gente a ocupar cargos de responsabilidad de innovación, pero no le damos liderazgo. O no tienen las capacidades de liderazgo para tener la posición de líder de innovación. Segundo, muchos equipos y muchos consultores no alineados. Comúnmente vienen con la tendencia de moda, con la herramienta de moda, y las empresas van adquiriendo estas cosas y de repente se dan cuenta que tienen una pirámide o una torre de Babel donde se están hablando muchas cosas, pero no estamos bien. Luego capacitamos equipos, no líderes. Entendiendo líder, cualquier persona en una organización, sea directivo o no directivo, colaborador o ejecutivo, que tiene unos rasgos que permiten hacer evolucionar a la empresa. Comúnmente confundimos liderazgo con la posición de directivo. Las empresas con innovación tienen muy claro que el liderazgo no es lo mismo que dirección. Pero el problema es que capacitamos equipos, no líderes. Y cuarto, innovamos por decreto. Le asignamos a un gerente lo siguiente: tú te vas a encargar de innovación y quiero resultados en 6 meses. Eso
es muy peligroso. Es ambicioso, está bien, pero es muy peligroso. Y esas son cosas que se están haciendo hoy en día pensando que es innovar. ¿Qué sugerimos nosotros? ¿Qué sugerimos nosotros? Primero, comprender tu organización, comprenderla. Aquí presentamos nosotros resultados que nosotros tenemos con el trabajo que hacemos nosotros, que es cómo puedo maximizar el valor de tu equipo humano, comprendiendo en profundidad cómo se les puede ayudar a ser creativos e innovadores. Porque todos no lo somos, ni lo somos todos los días. Hay momentos en que somos rutinarios y tenemos que hacerlo. Mediante un análisis de toda la organización, se puede identificar las características creativas e innovadoras por áreas de negocio o por áreas funcionales, como se muestra en la gráfica del medio superior, y también por cargo. Y eso también es importante porque a veces los niveles a veces exigen innovación o creen no ser innovadores y es todo lo opuesto. Ahí comparto algunas opiniones de personas que han comprendido con la herramienta que nosotros tenemos, que es DHL, Santander y una cadena de farmacias, Salcobrand, que nos han dicho, mira, comprender cómo es la cultura creativa e innovadora de mi organización me ha servido para entender cómo nos posicionamos y cómo posicionamos nuestra estrategia de innovación. Tengo una medida objetiva del cambio cultural que necesito, lo dijo Santander. Y Salco Brand dijo, identifiqué las brechas del programa de innovación. ¿Por qué? Porque a veces le pedimos a áreas o personas que sean innovadoras y muchas veces no lo pueden ser porque no les hemos ayudado o por la posición que ocupan, no pueden ser innovadores. Y sin embargo, otras sí. Y esto permite tener un mapa clarísimo de dónde están las principales competencias para nosotros apoyar o reforzar. Y esto es importante porque cuando se habla de innovación, se habla de cultura como algo general, cuando es hoy día una herramienta absolutamente medible. ¿Qué más podemos decir? Hay que alinear la organización frente a la estrategia, lo hemos dicho, alinear, sincronizar estrategias con innovación. Diseñar un proceso de innovación continuo, hablábamos de innovación continua, para que se convierta en un motor de comportamiento de generación de innovaciones a largo plazo. Y valorizar y gestionar el gasto y el retorno que se hace en innovación. Lo hemos estado hablando en toda esta presentación, para maximizar ese aporte en valor que la innovación aporta. Aquí les pongo resultados que se obtienen cuando uno introduce esta mirada y estas herramientas, porque todos son herramientas que uno va a introducir. 10% en reducción de inventario, hasta el 50%, 35% en ahorro en comunicaciones, más de 50% en beneficio en gasto. O sea, son números que independiente de la inversión en innovación, son muy buenos en la operación diaria. Y eso es importante tenerlo claro porque uno ya puede mostrar resultados cuantificables financieramente de manera real cuando uno dice, si yo cambio mi chip, mi mindset en innovación, ya tengo estos resultados. Correcto. Entonces, ¿cómo todo esto se traduce también al tema de crear valor financiero? Así que, ¿qué opciones tienes también para encaminar la compañía hacia eso con innovación y con el nivel de innovación que necesitas? Eh, Igual, puedes contratar un CFO tiempo completo que tiene que ser muy senior para poder llevar esa identificación de creación de valor y no solo el tema mecánico de financiamiento y costos. Tiene que poder apostar por la innovación, por ejemplo, y entender el tema estratégico. Entonces, este CFO tiene que ser no un controller o un gerente contable, sino un CFO que comprenda y mezcle la visión estratégica, la visión de innovación y cómo todo esto impacta en última instancia a crear valor en la compañía y a la sociedad en este caso. Puedes también tener varios consultores desalineados que estén buscando proyectos puntuales o solo estrategia a gran escala o solo financiamiento, pero no estén integrando estas tres, cuatro cosas que son importantes para que estando alineados realmente la compañía cree valor. También hablábamos de solo capacitar ejecutivos en vez de que haya un programa continuo para que no solo sea una capacitación, una eventualidad, sino que sea algo que perdure en la compañía o tú como dueño de negocio puedes lanzarte todo esto a la mochila y salir adelante. ¿No? Esas son las opciones que tienes. Lo que recomendamos que tienen que hacer es un programa de maximización de valor del negocio, donde debería al menos tener, y lo pueden hacer en interna o con nosotros, es identificar al principio qué es lo que hoy está generando o destruyendo valor, de manera muy financiera, muy puntual.
qué está creando, qué es lo que mantiene que tu utilidad sea sostenible en el tiempo en función de esa inversión que estás haciendo. Y ahí es muy importante el identificar si estás innovando o no, porque eso es lo que lo va a hacer sostenible en el tiempo, lo que va a mantener ese margen en el tiempo. Y en segunda instancia, definir hacia dónde queremos ir en 5 o 10 años y cuál es el roadmap, cuál es la receta para que la compañía valga lo que quieres que valga al final. Y toda la compañía, no solo más ventas, no solo un índice específico, sino ese conjunto de índices en el que impacta la innovación, como decía Cristian, tiene que al mismo tiempo estar alineados, que es el suficiente impacto para que realmente cree valor en la compañía según el capital que estamos usando, ¿no? Entonces, en función de eso queda una suerte de receta. Debe pasar, y somos fiel creyentes de que entendiendo al cliente a profundidad, con analítica de marketing, analítica de acercar eso a finanzas y cómo cada cliente agrega o no valor, complementa la visión exclusivamente financiera y el control de cohorts de clientes, de Customer Lifetime Value, del margen que nos deja adquirir cada cliente, nos permite hacer inversiones en marketing más eficientes y si las inversiones también de capital vienen de entender cómo un segmento de clientes realmente se queda con nosotros porque aprecia ciertas cualidades, la innovación que hicimos, por ejemplo, podemos invertir más o no en ese segmento específico. Pero si simplemente vemos dólares de clientes y clientes que suben y bajan, pero no estamos entendiendo en profundidad por qué compran, cómo adquirimos y cómo los retenemos, es la mitad de la película de la que nos estamos perdiendo, ¿no? Y todo eso tiene que hacer sentido a nivel financiero y estratégico. Y por último, equipos ágiles que implementen esos proyectos más importantes. Eran unos beneficios también que mencionaba Cristian, que son equipos que trabajan transversalmente entre varios departamentos para atacar los problemas o los proyectos más importantes que se generen de este tipo de análisis de los clientes, que se generen del plan de cómo aumenta el valor de la compañía, que normalmente son proyectos importantes, muy importantes, porque aumenta el valor de la compañía, pero no son urgentes y no se hacen, no se dejan en segundo plano por apagar a incendios. Y también normalmente son estos proyectos que no son responsabilidad de un solo gerente y por eso es más difícil la colaboración. Es cuando tienen que colaborar. Es un problema de todo el mundo y no es un problema de nadie muchas veces, pero ese problema es el que más aumenta valor. Entonces, alineamos, le damos, ponemos en blanco y negro y alineamos al equipo hacia hacerlo, ¿no? Esto obviamente no es rápido, es un programa, toma un tiempo, pero la idea es que con la inversión en el programa, las inversiones que vayas a hacer en CAPEX, en inventario, en nuevos, en innovación, en probar nuevas cosas, tiene un efecto específico de aumentar el valor de la inversión que estás haciendo. Eso trae más inversión, trae más poder de mercado, trae en consecuencia también más talento. Entonces el objetivo es que no ver o complementar todos los KPIs normales que tenemos con este de creación de valor. Incluso se puede pagar o se llega a pagar en ciertas compañías en función de esa utilidad económica que veíamos en los ejemplos. Entonces la idea es enfocar a todo el mundo en maximizar el valor. Entonces eso es lo que teníamos por hoy día con Cristian. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos como últimas filminas, Estamos, ofertas especiales por haber estamos que nos participado. acompaña. Entonces, les Sí, comentamos las ofertas y nos despedimos oficialmente. sí. Nosotros podemos, para quien nos escriba, le vamos a dejar los emails al final, para quien nos escriba, tenemos cupos, tres cupos este mes creo, para hacer una sesión sin costo, para hablar un poco más profundo de estos ejemplos que dimos de qué es crear valor y qué no es crear valor, por qué el retorno sobre el patrimonio es la mejor manera de verlo, y podemos hablar en Ecuador de su compañía específica. Podemos ver la data pública de la compañía, revisar la información al 2023 y incluso revisar parte de su competencia y que tengan una primera visión y que hagan esta charla un poco más tangible y personalizada de lo que ha sido y puedan también resolver dudas muy personalizadas. Entonces, si nos escriben al email que va a estar al final o el email que ahorita estamos dejando en el chat, podemos con gusto ayudarnos con la charla. Desde el otro lado, también para el lado del análisis financiero y de lo que tiene que ver con innovación, también este servicio que damos de manera gratuita para profundizar, es también para entender
cómo está tu organización preparada y cómo puede medir el liderazgo y cómo es la cultura de innovación y cómo está alineado frente a la estrategia. Y también dar una mirada a lo que viene frente a la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos estratégicos de innovación, es decir, cómo la inteligencia artificial pueda disparar mis procesos de innovación, que es algo que se está haciendo en las organizaciones. No es de mucho costo incorporarlo, pero también le podemos ayudar a comprender, una vez que entendamos y tengamos esta reunión con ustedes, entender cómo la inteligencia artificial hay que incorporarla ya de una manera mucho más estructural en la operación del negocio. Lo importante es siempre, como decíamos, entender la operación y el comportamiento de las personas, y eso es lo que tenemos aquí para ustedes. Entonces, con eso sí estamos por hoy. Les damos los datos de contacto, nos pueden escribir a ese email y teléfonos. Ujú. Y encantados de poder transmitir esto que sigue siendo una innovación al mismo tiempo. Creo que es la primera charla que he visto de innovación y finanzas juntas. Entonces, que encantados de cumplir con entregarles esta información. No, yo también encantado, encantado con esta charla, porque hace muchos años no podía hacer una charla como se hace en innovación, que es desde el punto de vista financiero. Aunque no lo crean, eh, las charlas de innovación en realidad se hacen desde el mundo financiero y desde la economía. Entonces, Mm. creo que es un gran paso que hemos dado y también muy orgulloso de poderlo hacer desde Ecuador, ¿ya? Para el país y también para otras personas que veo que nos acompañan de Colombia y también de Bolivia, por lo que pude ver. Muchas gracias. Y ahí están nuestros datos, por favor nos pueden contactar y seguir en redes sociales tanto a Bolt como a Stay Consulting. Un gusto con todos. Pasen bien. Buen día.